Hola a todos. Esta semana vamos a revisar, ahora sí, ya de los últimos temas que vamos a ver en el curso, que también tiene que ver con uno de nuestros sentidos y es el oído. Van a ver que es bastante interesante las diferentes estructuras que nos vamos a encontrar y la histología de cada una de ellas. Pero antes de entrar un poquito en la cuestión histológica, vamos a hablar un poquito acerca de qué es el sonido. Estrictamente hablando, en física, el sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, ya sean audibles o no, a través de un medio, fluido o sólido, que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. En otras palabras, es básicamente una perturbación en un fluido. Normalmente lo que nosotros escuchamos son perturbaciones en el aire, em, que de ahí van a llegar a nuestra oreja, ¿no? Y van a ser traducidas en una señal que nos va a decir cómo suena esa cosa. Suena un poco raro esto de que fluido o sólido, pero pues tenemos que, por ejemplo, cuando pegamos nuestra oreja a una pared, también escuchamos vibraciones de que estaba en otro lado. O sea, no solamente es a través de los gases, sino que también abajo del agua escuchamos. Entonces mientras haya un objeto, mientras haya algo, esta va a generar o puede transmitir el sonido, ¿no? O sea, por ejemplo, en el espacio, dado que no hay vacío, perdón, que hay vacío, o que realmente hay muy pocas moléculas de algo en el espacio, pues no podemos escuchar nada porque no hay ningún cuerpo que transmita estas vibraciones, ¿no? Y aquí en las imágenes, pues precisamente nos podemos ver cómo se ven, por así decirlo, en cierta manera, estas vibraciones y cómo, por ejemplo, el aire las transmiten a su alrededor, ¿no? Obviamente, conforme va avanzando la cantidad, la fuerza de estas vibraciones van reduciéndose, ¿no? No por eso no podemos escuchar cualquier cosa, sino pues aquello que esas vibraciones alcanzan a llegar a nuestros oídos. Ya, quizás en la cuestión sonora, pues básicamente esto es lo que este movimiento de las partículas lo traducimos en ondas, ¿no? Que es ya con la que se trabaja quizás los que saben de audio y de sonido y trabajan en ese tipo de cosas, pues es precisamente lo que ven. Más bien, como lo simplifican para su estudio, ¿no? Este movimiento de las partículas lo convierten en ondas sonoras. Algo interesante de las ondas es que entre más fuerte un objeto se escuche o más fuerte un objeto produzca un sonido, va a ser mayor la longitud, la amplitud de la onda va a ser mucho mayor. Y en cambio, cuando estemos hablando de si son sonidos graves o agudos, este, el, la longitud de onda va a ser la que se modifique. Los graves o los sonidos graves van a tener unas longitudes de ondas largas. En cambio, entre más agudo sea, va a ser un poquito más cortitas las longitudes de onda que va a generar ese objeto que esté generando el sonido. Es importante decir que lo que oímos no solamente es una onda, sino como que es un conjunto de ondas que van a dar precisamente la característica a un sonido, por ejemplo, a un violín, a una guitarra, a la voz de una persona. No es solamente una onda que nuestro oído percibe, sino una serie de ondas o varias ondas al mismo tiempo que nuestro oído alcanza a traducir y por eso podemos diferenciar entre la enorme cantidad de sonidos que existen, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos en estas imágenes cómo el aplauso genera precisamente estas ondas que se transmiten por el aire. Les voy a dejar el videito para que vean cómo se filma precisamente este tipo de imágenes y vean este, pues cómo se hace pero lo que me impresiona mucho, las ondas que genera, por ejemplo, aquí el disparo de un rifle. Y obviamente, pues el ser humano tiene un rango de escucha o un rango de sonido que podemos nosotros percibir. Este rango está alrededor desde los 30 Hz hasta los 18, 20.000 Hz. Depende del libro, ustedes ya van a encontrar ahí quizás algún rango, pero más o menos es de los 20 hasta los 20.000 Hz,
¿Qué es un hertz? Pues básicamente es una onda por segundo. O sea, por ejemplo aquí, todas estas son ondas de un hertz. La única diferencia pues es el volumen que tiene cada onda. Entonces podemos escuchar desde 20, 30 ondas por segundo hasta 20.000, 30.000. Recuerden, las 20 son sonidos graves y las 20.000 son sonidos muy agudos. Y por ejemplo podemos ver otros animales qué rangos tienen. Por ejemplo, los murciélagos, los delfines, que utilizan la ecolocalización utilizando sonidos ultrasónicos. Este, o podemos, no, seguramente hace poco National Geographic sacó una serie de documentales con Will Smith conduciendo, que precisamente hablan del sonido y el sonido que hacen los volcanes, que está pues precisamente en un sonido muy bajo, que no lo podemos percibir, pero utilizan ciertos instrumentos para que nosotros, o bueno, para que los que lo ven lo puedan percibir. Entonces se los recomiendo, es precisamente el primer capítulo de esa. Si quieren luego les pongo ahí alguna foto de esa serie de documentales. Bien. Y a nosotros, pues, ¿para qué nos sirve esto de poder oír? Pues da la gran importancia algo muy importante que tiene el oído humano o el oído en general como sentido de los seres vivos, es que nos permite localizar eh, y el origen del sonido, ¿no? El hecho que tengamos dos oídos nos da una capacidad estereofónica de poder percibir por lo menos de ambos, bueno, de alrededor de nuestro cuerpo. Y si se dan cuenta, somos capaces de identificar si un sonido viene de enfrente de nosotros, de la parte de atrás, de los costados, de arriba, de abajo. Entonces, esa capacidad es bastante interesante e importante, ¿no? Eh, y también, pues, una de las grandes, enormes ventajas que nos da el sonido o la capacidad de percibirlo y de que nosotros también lo podemos generar, pues es el comunicarnos, no solamente a través de la voz, sino a través de la música, a través bueno, la música es muy importante, la poesía, pero esta capacidad de poder escuchar nos ha dado o le damos una importancia verdaderamente grande. Otra parte que está también involucrada con las estructuras del oído es el balance y el equilibrio. Dentro de la parte interna de nuestro oído hay una sección que se enfoca exclusivamente en nuestra posición espacial, a pesar de que también está involucrado la vista, nuestras sensaciones de la gravedad en la piel, etcétera. En esta parte del oído interno está totalmente involucrada en nuestro equilibrio, en nuestra percepción del espacio y de cómo estamos ubicados en el espacio. Entonces también la vamos a revisar y a platicar un poquito acerca de ella. Y en general, o bueno, más bien para el estudio del oído, lo dividimos o se divide en básicamente tres secciones. Una parte que es el oído externo, otra el medio y otra el interno. El oído externo básicamente se refiere a nuestra oreja, que el nombre que se le da es el pabellón auricular, y también al conducto auditivo externo, o sea, el orificio que entra hacia nuestro cráneo. Después de ahí, del tímpano, hay una pequeña cámara que se llama el oído medio. En esta vamos a encontrar los huesecillos del oído que van a transmitir las ondas sonoras hacia el oído interno. Y precisamente en el oído interno es donde vamos a tener los cuerpos que van a precisamente ayudarnos a sensar el sonido del exterior y también una serie de huesecillos, o bueno, en realidad todo es un conjunto de huesecillos y membranas internas que nos ayudan, llenas de fluido, por cierto, que nos ayudan precisamente tanto a sensar el sonido como a poder nosotros darnos una idea del movimiento espacial y de nuestra percepción, de nuestra ubicación espacial, que la vamos a ir viendo poquito a poquito.